días amigos y bienvenidos a otro día conmigo. Esta mañana voy a hacer una pequeña inspección de la colmena. Mi mentor y amigo Alfonso, que me ha estado diciendo todo lo que tengo que hacer para procurar que sobreviva mi última colmena este invierno. Hace un par de semanas les puse un alimento que me dijo Alfonso que le tenía que poner, que básicamente es un alimento, una pasta de diferentes tipos de azúcar, fructosa, glucosa, sacarosa, todo así mezclado, que es bueno para ellas, pero claro, ese alimento no tiene proteína. Entonces Alfonso me ha hecho un alimento para que se lo ponga. Un momento. Este es una mezcla de miel, polen, aceite de oliva, levadura de cerveza y un alimento proteico. Es un mezclote, la verdad es que está bueno, lo he estado probando y sabe bien. Y eso, se lo vamos a poner a las abejas para que tengan bien de proteína para sobrevivir el invierno. Este es el alimento que le van a dar de comer a las larvitas, a las larvas, para que las abejas nuevas salgan más fuertes, más gordas y eso, y que sobrevivan el invierno bien. Así que les vamos a poner esto. Realmente ahora en invierno es mejor no abrir la colmena mucho porque las abejas están procurando mantener calentitas la cría. Lo que hacen es moverse y generar calor para mantener a la cría a unos 36 grados y claro, eso requiere mucha energía. Así que nada, voy a encender el ahumador y vamos a abrir la colmena. Vamos allá. Alfonso me ha dicho que también debo sacar los cuadros de cría para ver cómo se están desarrollando, ver que estén bien, ver a ver si veo algo de varroa, que para los que no habéis seguido todo este proceso, esta colmena de aquí, la última que me queda, tiene varroa y estamos en el proceso de tratarla contra la varroa y asegurarnos de que sobreviva este invierno, porque la varroa la ha debilitado bastante. Si queréis ver el proceso de cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos una lista de reproducción que se llama Abejas y ahí lo encontraréis todo. Hoy vamos a ponerles el alimento y ya está, y ver cómo están. Este es el alimento que pusimos, que es principalmente azúcar, pero mirad, se lo han estado comiendo. Lo ponemos aquí de momento, porque este alimento lo vamos a dejar aquí arriba, pero el alimento que me ha dado Alfonso lo vamos a poner debajo de esta tapa para que tengan mejor acceso. Este es el tratamiento contra la varroa. Este cuadro, la última vez que vinimos, se lo pusimos lleno de miel y lo han vaciado casi por completo. Estaba llenito cuando se lo puse. Esto de aquí es la cría. ¿Veis las larvitas ahí dentro? Hay algunas con las alas deformes, esas dos. Eso es lo que le hace la varroa. Que claro, esas pueden ser abejas más viejas de antes del tratamiento. Varroa, de momento no he visto ninguna. Es posible que tenga que volver a ponerles más cuadros de miel de los que me guardé. Ahora le vamos a poner el alimento que me ha hecho Alfonso y lo vamos a poner con este agujero que hemos hecho justo encima de la cría, por aquí por el centro. Sí. Y el tratamiento lo volvemos a poner por aquí para que siga haciendo efecto y ya está. Cerramos y este alimento lo ponemos encima tal y como estaba y cerramos. Y ya estaría. Vamos a alejarnos, que se enfadan conmigo. Hace buen día para hacer esto. Hacen casi 20 grados, sol, no hace viento. Pues ya he terminado. La verdad es que con Alfonso estoy aprendiendo un montón. Para los que no sabéis quién es Alfonso, Alfonso es un apicultor de la Sierra de Cádiz que me escribió un comentario en un vídeo de YouTube
ofreciéndome ayuda o consejos si me hiciera falta, y era justo cuando estaba yo sufriendo aquí un ataque de varroa en la colmena y me está enseñando un montón. Si queréis apoyar a Alfonso, él vende miel en una página web que dejaré el enlace en la descripción, y además colabora con una asociación de mujeres en la lucha contra el cáncer de mama, y de todos los tipos de miel que vende, uno de ellos, todos los beneficios van para apoyar esa causa y para poder pagar tratamientos para estas mujeres. Y nada, me ha parecido un proyecto muy bonito, así que eso, si queréis apoyar a Alfonso, pasaros por la página web que dejo en la descripción y eso. Bueno, es la hora de comer. Seguimos esta tarde. Esta tarde tengo que hacer algunas cosas. Primero tengo que sacar agua del aljibe. Este es el aljibe y aquí tengo mis garrafas. ¿Qué es un aljibe? Pues el aljibe es un depósito de agua subterráneo. Bueno, supongo que no tiene por qué ser subterráneo, pero la diferencia entre un aljibe y un pozo es que un aljibe recoge agua de lluvia, ya sea de escorrentía superficial o del tejado de una casa o de cualquier tipo de edificio, y un pozo es cuando se extrae agua de un acuífero natural subterráneo, normalmente. En esta zona de España son muy comunes los aljibes, porque como es un clima tan seco, pues en las épocas de más lluvia había que tener algún tipo de depósito donde recoger agua para tener agua para el resto del año. Entonces, en esta zona, prácticamente todas las casas antiguas tienen un aljibe que recoge agua del tejado y se acumula y se guarda bajo tierra. Los aljibes que tenemos aquí en casa se construyeron al mismo tiempo que la casa. No tenemos, o por lo menos yo no he visto ningún plano de cómo están hechos estos aljibes, ni de qué material, ni cómo son de grandes. Así que no sé decir esos detalles de estos aljibes, pero sé que tenemos dos aljibes, uno debajo de esta casa, que es donde vivimos nosotras, y otro aljibe que está debajo de la casa grande. Y curiosamente estos dos aljibes están comunicados. La casa grande tiene más superficie de tejado para recoger agua y por tanto imagino que el aljibe es más grande, pero no lo sé. Pero ahí, en esa esquina, hay una especie de arqueta donde se puede redirigir el agua que cae del tejado de la casa grande a este aljibe por si estuviera demasiado lleno el aljibe de esa casa. Y además, por ese mismo sitio, si resulta que se desborda el aljibe de esa casa, se redirigiría naturalmente a este aljibe, y si este aljibe se desborda a un agujero que hay por ahí y saldría a la calle, al suelo. Sinceramente, yo nunca he visto que se desborde ninguno de los dos aljibes, pero es bueno saber que hay un sistema ahí de salvaguarda por si fuera a ocurrir. Nosotras bebemos agua del aljibe, el agua que bebemos es de lluvia y la sacamos de este aljibe a medida que nos quedamos sin dentro de casa. Lo sacamos a cubos, llenamos estas garrafas de plástico y tenemos un par de tinajas dentro de casa de donde sacamos el agua para beber, y cuando nos quedamos sin dentro de casa volvemos a rellenar. No tenemos puesta aquí ninguna bomba o ningún sistema automático para sacar el agua de manera más fácil. Lo de sacar el agua con un cubo es bastante romántico, pero hay momentos en los que apreciaríamos tener una pequeña bomba. Y realmente, no sé, algún día a mí me gustaría poder montar un sistema para que todo el consumo de agua dentro de casa fuera del aljibe, aunque no sé si eso es algo... ¿Habéis visto eso? Eso es otra cosa que os iba a contar. El aljibe tiene que estar siempre cerrado. Nunca había pasado eso, pero por eso mismo siempre tengo el aljibe cerrado. Madre Barbie, me has asustado. La curiosidad mató al gato, lo sabéis, ¿no? Siempre tener cerrado el aljibe, porque si te cae ahí un animal o cualquier cosa, es muy difícil sacarlo y te contamina todo el agua, y es muy difícil vaciar un aljibe y descontaminar un aljibe. Siempre mantener cerrado el aljibe. Tengo el corazón un poco acelerado, ¿eh? A ella no le preocupa. Bueno. Otra cosa, estos aljibes no recogen agua de toda la superficie del tejado, y a mí eso me da rabia. Entonces algún día a mí me gustaría poder hacer que se recoja todo el agua de toda la superficie del tejado, ya sea para llevarlo al aljibe o incluso tener recipientes alrededor de la casa o redirigirlo a la balsa, no lo sé, pero por ejemplo, toda esta parte de este tejado baja por este canalón y sale ahí, al suelo.
y no se recoge. Y a mí eso me da rabia. Entonces, eso es un proyecto para el futuro, recoger todo el agua de toda la superficie de los tejados. Por ejemplo, también el edificio donde están los gallineros, de ese tejado tampoco se recoge el agua. Así que, bueno, proyectos, ideas. Algún día llegaremos a hacerlo todo. Además, lo bueno de esta finca es que la casa está en la parte más alta de la finca. Entonces, si tuviéramos depósitos alrededor de la casa que se rellenan y acumulan agua de lluvia, se podrían conectar unos tubos de riego y usarlos para regar el jardín alrededor de la casa, lo cual estaría muy bien. Así que bueno, eso. Ideas de futuro. Voy a sacar agua. Compórtese, Barbie. Compórtese. El primer paso es abrir todas las tapas de las garrafas. Luego, tenemos aquí un embudo. Lo ponemos en una botella. Este es el cubo con el que sacamos el agua. Y el cubo tiene una pesa en un lado, porque al caer en el agua, si no, se quedaría ahí así flotando y le cuesta volcarse y llenarse de agua. Y con la pesa se vuelca más fácilmente y se llena de agua más fácilmente. Conviene tener una pesa. Y aquí arriba hay una polea para que sea más fácil sacar el agua. Pues bajamos el cubo. Y para saber que está lleno del todo el cubo de agua, tienes que esperar a que haya un poco como un tirón, que es cuando se llena el cubo del todo y empieza a hundirse. Y entonces ya puedes empezar a sacarlo, pero con una mano no puedo. A ver, ¿dónde os puedo poner? A ver si os puedo enseñar el tirón esta vez. Ha llegado el agua. Lo dejamos bajar un poco más. ¿Habéis visto? Ha hecho el tirón. Tengo que volver a dejar. Ahora que tengo todas las garrafas llenas, cierro el aljibe. Y me voy a llevar algunas de estas garrafas dentro de casa y lleno las tinajas que tenemos, lleno el kettle para hervir agua y todos los recipientes en los que usamos agua dentro de casa los lleno y me traigo las garrafas vacías y las vuelvo a llenar. Así tenemos todo el agua posible. A medida que se nos van rompiendo las garrafas, compramos nuevas o les pedimos a gente que compra agua las suyas, porque los mangos se rompen muy fácilmente, sobre todo de estar moviéndolas tanto de aquí para allá. Y todavía no se me ha ocurrido ninguna alternativa a la garrafa de plástico para llevar el agua y transportar el agua de aquí para allá. Si se os ocurre algo que no pese demasiado, que no se rompa fácilmente, no sé, las tinajas de cerámica creo que serían un poco demasiado frágiles. Pero no sé, si se os ocurre alguna idea alternativa a la garrafa de plástico para esta situación, nos vendría muy bien. Otra cosa buena que tienen los aljibes es que el agua, al estar subterránea, bajo tierra, este aljibe no sé si estará a unos 3-4 metros bajo tierra, es que el agua está fresca, está siempre fresca. No sé a cuántos grados, sería interesante medirlo. Pero vamos, no sé,
entre 10 y 15 grados. Está siempre fresca. Esa es otra razón por la que me gustaría poner una bombita, porque en verano, el día que sacamos agua, el agua está fresca para beber. Pero pasados unos días que las garrafas han estado en la despensa, que no hace tanto fresco como bajo tierra, están más calentitas y ya no, bueno, no están tan frescas. Y si tuviéramos una bombita que sale directamente del aljibe, estaría muy bien porque estaría muy fresca. Lo siento por el ruido porque están ahí haciendo obra, pero bueno, es lo que hay. Otra cosa, nosotras no tenemos montado ningún tipo de sistema para evitar que entren en porquerías o materia orgánica que haya en el tejado, para que eso no entre dentro del aljibe. Eso entra. Y de hecho, en primavera, cuando hay mucho polen de los pinos en el ambiente y cae una lluvia, el agua tiene polen. Entonces lo que procuramos hacer es sacar suficiente agua antes de esa lluvia y después de un par de semanas después de la lluvia ya no hay polen. Y también se podría filtrar. De hecho, a veces usamos un filtro que filtra el agua, pero realmente no queda mucha porquería. Nosotras no lo filtramos, pero cuando viene la familia a la casa grande sí que filtran el agua. Cada uno como quiera. Pero vamos, nosotras no lo filtramos y estamos bien. Y otra cosa, al estar bajo tierra, es que no le da el sol, por lo que no se evapora, y también que no le da el sol, entonces no crecen algas y tampoco se desarrollan organismos de ningún tipo, y el agua está muy limpia. Y a nosotros nos encanta. El agua del grifo aquí sí que se puede beber, pero es un agua muy dura, tiene mucha cal. Y no sé, a mí personalmente me gusta mucho más la del aljibe, y teniendo el aljibe prefiero beber el agua del aljibe que la del grifo. Así que eso. Y realmente me da pena que todas las casas nuevas que se construyen ahora, e incluso las antiguas, no sé, se deja de utilizar los aljibes por, no sé, motivos varios, pero la gente deja de utilizarlos y a mí me da mucha pena, la verdad. No sé. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta sobre aljibes y sobre beber agua de lluvia, pues dejadlo en los comentarios. Ahora lo que voy a hacer es voltear el compost que hicimos el otro día. Y nada, os venís conmigo. Voy a coger una herramienta. La horca es lo que vamos a usar. Y por curiosidad voy a traerme un termómetro porque quiero ver a qué temperatura está. Hicimos el compost hace 4 días, así que vamos a ver a qué temperatura está. Yo diría que ya ha pasado a lo mejor el pico, pero nos podemos hacer una idea. Vamos allá. No deberían estar ahí. Deberían estar ahí dentro. Bueno, tenemos aquí el montón de compost. Lo toqué el otro día con la mano y estaba calentito, así que se ha calentado. Vamos a ver aquí. ¡60 grados! Pues muy bien. Ahora lo voy a voltear, que lo que voy a hacer para voltearlo es ir cogiendo palada a palada, trasladar el montón de donde está, ahí. Y así lo que hay arriba, que no se está descomponiendo, quedará abajo y se descompondrá mejor y así queda un compost más homogéneo. Esto conviene hacerlo, voltear el compost, por lo menos 3 veces cada 3 días. Esto es el 4.º día, es la primera vez que lo hago y bueno, procuraré ser consistente y hacerlo el resto de veces. No sé si se aprecia en la cámara, pero está echando vapores. Está bastante caliente y ya se ve. Todo esto blanco es micelio, hongos, que están empezando a descomponer la paja. Es increíble lo rápido que es esto. Hola, Neo. Ya estaría. He procurado que todo lo que estaba arriba quede más en el centro y así se vaya descomponiendo todo de manera más homogénea. ¡Ay! Madre mía. Por eso no hacemos este tipo de compost. Porque esto de voltear el compost es bastante trabajo. Pero bueno, quedará un buen compost. Aquí están los pavos.
A ver si dentro de 3 días me acuerdo de venir otra vez a voltearlo de nuevo y 3 días más tarde voltearlo otra vez. Mira, este limonero está perdiendo limones. Quería agradeceros a todos los que os habéis pasado por la página web y nos habéis apoyado comprando una botellita de aceite o más de una. Y nada, que sois geniales. Y muchísimas gracias. Y los que no, que sepáis que está el enlace en la descripción. Y eso. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.